Y si te dijera que existe una Biblia de 2000 años de antigüedad que contiene un capítulo perdido, uno que podría cambiar para siempre lo que crees sobre la humanidad? Lo que revela es aterrador, desconcertante y sobre todo, te hará cuestionarte todo lo que sabes sobre nuestro origen. Quédate, porque esto no es historia común, es un secreto oculto durante milenios. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. El antiguo libro de Enoc es un libro que fue bastante popular durante los primeros 700 años de la historia de la Iglesia, pero luego se desvaneció de la vista, nadie lo volvió a publicar. Desapareció hasta que el libro de Enoc fue redescubierto en la región etíope de Abisinia en el siglo XVIII. Uno debe estar preparado para un viaje al conocimiento prohibido, y las revelaciones escalofriantes con la Biblia de 2000 años de antigüedad, el libro de Enoc. Este texto altamente controvertido ha provocado un debate durante siglos, documentando ángeles caídos sensuales, gigantes violentos, cosmología extraña y revelaciones que cambiaron el mundo. A pesar de detallar eventos de antes del nacimiento de Jesús, el libro no está incluido en la Biblia actual y algunos eruditos no lo consideran divinamente inspirado. Sin embargo, este libro lleno de conocimiento aterrador fue encontrado en Abisinia, Etiopía, en 1773 y ha sido incluido en las escrituras de la secta cristiana etíope. Se dice que este texto contiene conocimiento aterrador sobre la raza humana, incluidas predicciones de fatalidad que le enviarán escalofríos por la columna vertebral. ¿Qué otros secretos contienen estas páginas? Únase a nosotros mientras profundizamos en él. La Biblia de 2000 años de antigüedad revela un capítulo perdido con un conocimiento aterrador sobre la raza humana. El libro de Enoc también se llama el libro etíope de Enoc, la obra gráfica del PPOG. Es un libro del Antiguo Testamento que contiene eventos escritos mucho antes de que naciera Jesús. El manuscrito original de este antiguo libro desapareció a fines del siglo IV. Más tarde, en 1773, fue redescubierto en Etiopía. Sin embargo, la secta cristiana en Abisinia, Etiopía, ha incluido este libro en sus escrituras como referencia para su práctica. La obsesión de los grupos cristianos heréticos como los Manake, y con una mezcla de elementos griegos iraníes, caldan y egipcios, también ayudó a la supervivencia de este libro. Varios eruditos clericales se han deshecho de este libro alegando que contiene revelaciones. Dios no inspiró divinamente. El antiguo libro de Enoc fue prohibido en la Biblia por revelar verdades profundas sobre la creación del mundo. Este libro registra una lista de ángeles caídos sensuales, gigantes violentos, hechos cosmológicos extraños y otras revelaciones místicas que aún no han sido confirmadas por los eruditos bíblicos. Se cree que la historia de Enoc refleja muchas características de la mitología babilónica. Este libro de Enoc también se ha confirmado que es una compilación de obras que son en su mayoría apocalípticas. ¿Quién es o fue Enoc? Enoc es una figura bíblica y el patriarca que precedió al periodo prediluviano o prediluvio del arca de Noé y el gran diluvio. Fue el tataranieto de Adán, el padre de Jared y el abuelo de Matusalén, la persona que vivió más tiempo en la Biblia. El texto en Génesis 5:21 al 24 dice que Enoc caminó con Dios y ya no estaba porque Dios se lo llevó. Este texto fue interpretado más tarde por los eruditos bíblicos que creían que Enoc entró vivo al cielo. Según el registro tenía alrededor de 365 años, cuando Dios se lo llevó, como está escrito en Génesis 5:22-24. Solo él, Dios se llevó a Enoc y a Elías, sin experimentar la muerte. En la Biblia trabajó en fe y justicia durante toda su vida y obedeció la palabra de Dios. A este último Dios se sorprendió por su obra de fe y justicia que perdonó él el dolor de la muerte. Enoc es un sujeto y pilar de muchas tradiciones judías y cristianas. Fue el autor del libro de Enoc y también fue considerado el escriba del juicio. Enoc fue referenciado en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis y el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas 3:37. La epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 11:5 y Judas 1:4. Entre la Iglesia Católica, la Ortodoxa Oriental y la Ortodoxa Oriental fue venerado como un santo, una personalidad que todos los cristianos deberían admirar. Algunos musulmanes comparan a Enoc con el profeta Idris en el Corán. El viaje ministerial de Enoc fue un precursor de la misión de Noé como predicador de la justicia y constructor del arca Los Rollos del Mar Muerto. Este libro escrito por Enoc fue redescubierto en la cueva de Judea en 1946 a 1947.
por algunos muchachos bedouin que cuidaban sus ovejas cerca de la cueva. Uno de los jóvenes arrojó una piedra a la abertura de un acantilado y se sorprendió al escuchar un sonido de ruptura por curiosidad. Él y sus amigos entraron en la cueva y se encontraron varias vasijas grandes de barro, 7 de las cuales tenían cuero y rollos de papiro, dentro de la cueva de Judea. Está cerca del antiguo asentamiento de Qumran, ubicado en la costa noroeste del Mar Muerto. Actualmente se conoce como Cisjordania. Los rollos fueron recomprados por comerciantes y eruditos de la antigüedad que encontraron el texto con más de 2000 años de antigüedad. También se descubrieron muchos otros fragmentos de rollos en cavernas adyacentes. La suma de estos otros rollos suma 800 y 900 textos. Este libro de Enoc se divide en otros 5 libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc. Estos libros tienen un total de 100 capítulos. El libro de Enoc es una serie de historias importantes. Una parte habla de los ángeles, un árbol especial, Jerusalén y el universo. Pero la parte más interesante es sobre los ángeles caídos, que hicieron cosas íntimas con mujeres humanas y tuvieron hijos gigantes llamados Nefilim. Estos ángeles también enseñaron a los humanos cosas avanzadas que llevaron a un gran diluvio y destrucción. Nefilim significa caídos. La gente los ve como tipos grandes, como gigantes. Esta idea proviene del primer libro de Enoc, un libro judío especial, pero hay un debate. Algunos piensan que su tamaño se debe a que son sobrenaturales, mientras que otros dicen que no es correcto pensar que los ángeles o los demonios pueden tener bebés con humanos. Otra idea es que los Nefilim eran personas normales que se salieron del buen camino. Algunos dicen que los hijos de Dios eran de Seth, un buen tipo de la familia de Adán, y los Nefilim eran su familia que se alejó de Dios. Por lo que el libro de Enoc nos hace pensar en ángeles, gigantes y humanos de una manera realmente interesante. Los misterios de Enoc. Hay misterios ocultos encontrados en el libro de Enoc que suenan vagos y falsos para la raza humana. Estas irregularidades, los misterios y secretos místicos no confirmados que están relacionados con la divinidad, han hecho que los eruditos bíblicos de la antigüedad descarten el libro de Enoc, haciéndolo inadecuado para que lo lean los cristianos y los humanos en general. ¿El conocimiento es verdadero o falso? ¿Son verdaderamente sagrados para el consumo humano? ¿Qué verdades ocultas revela que desafiaron la comprensión humana de la divinidad? El libro apócrifo de Enoc contiene una serie de misterios que incluyen el origen de los demonios y los Nefilim, el misterio de Génesis capítulo 6, 1 al 5, la razón detrás del gran diluvio en el libro de Génesis, las leyes que gobiernan el sol, la luna, las estrellas y el viento, la rebelión de los ángeles contra Dios, la razón por la que algunos ángeles cayeron del cielo, el misterio detrás del arcángel Uriel, los secretos de la creación, el reinado de 1000 años del Mesías y muchos otros misterios míticos. Los vigilantes angélicos. El libro de Enoc contiene un registro de 200 vigilantes angélicos que bajaron a la tierra y se volvieron malvados. Los nombres de algunos de los ángeles y sus líderes también fueron mencionados en este libro. Algunos de estos nombres mencionados fueron Shemihasa, Azel Ramol, Arof, Matel Anel y Nefilim, el ángel que engendró a los híbridos ángel humanos. Estos ángeles enumerados fueron conocidos como los malos vigilantes en el libro de Enoc. Fueron llamados los malos vigilantes porque después de caer del cielo, vinieron a la tierra para llevar a cabo actos de maldad contra los humanos, contaminando la mentalidad de hombres y mujeres y teniendo intimidades sexuales con mujeres y hombres por igual. Otros vigilantes angélicos también vinieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas, comenzando una unión antinatural con ellas. Debido a esta unión, comenzaron a enseñar a los humanos conocimiento prohibido y prácticas ajenas a la mente humana. Algunos enseñaron a los humanos el arte de la guerra y la fabricación de armas. Algunos enseñaron a los humanos los signos de la tierra. Algunos enseñaron astrología. Algunos enseñaron el estudio de las nubes y la humanidad. Enseñaron los cursos de la luna. Jacón, por ejemplo, fue uno de los malos vigilantes en el libro de Enoc, quien planeó y tentó a los otros vigilantes para que tuvieran relaciones sexuales con humanos, sus compañeros. Los secuaces eran Asbel, Gadriel, Penu y Casda. Todos fueron identificados como Satanás individuales y vigilantes de la iniquidad. El secreto de la creación. Se cree que la historia de la creación fue revelada a Enoc cara a cara antes de la creación. Se colocó el fundamento de todas las cosas creadas y luego sacó todo de la nada y de la oscuridad profunda. Creó un trono para sí mismo e hizo los cielos y la tierra.
El Señor creó un trono para sí mismo, endureció la gran piedra de las aguas para que se convirtiera en una estructura sólida sobre las aguas. El Señor creó los ejércitos de los intangibles del fuego y los reptiles, pájaros, peces, animales y vegetación, hasta que finalmente creó al hombre. Esto se puede ver en los capítulos 28 al 29, cuando Dios instruyó a Enoc sobre los secretos de la creación. El Señor también se lo dijo a Enoc, como se ve en los capítulos 24 al 26 en el Capempos 41, 1 a 3. Enoc cuenta su experiencia sobre la creación, diciendo que estas revelaciones en el libro de Enoc sobre el secreto de la creación aún deben ser confirmadas por los eruditos bíblicos. Además, muchos padres de la iglesia primitiva no lo aceptaron como exacto. Epístolas de Enoc. La parte final del libro de Enoc, que comprende los capítulos 91 al 108, se conoce como la Epístola de Enoc. Aunque las epístolas en los Nuevos Testamentos de la Santa Biblia se sabe que son cartas del apóstol Pablo. Las epístolas en el libro de Enoc no se consideraban cartas, sino que implican las últimas palabras de Enoc a su hijo Matusalén. La parte principal de la epístola de Enoc habla de su visión de ser tomado por Dios. Aconsejó a sus hijos y familia sobre la necesidad de trabajar en rectitud, justicia y fe. Aquí habló sobre el gran diluvio que vendría, que más tarde sucedió en los días de Noé. Habló sobre el juicio de los malvados en el diluvio y el juicio final que enfatiza la resurrección de los muertos, como se puede ver en los capítulos 91, 13 al 14. En la epístola de Enoc hay 6 oráculos enumerados contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino. Después de la muerte, la epístola se compone de 2 capas, una protoepístola con una teología cercana a la doctrina determinista del grupo Qumran y una parte ligeramente posterior de los capítulos 94.4 y 104.6, que señala la responsabilidad personal de los individuos, a menudo describiendo a los pecadores como los ricos y a los justos como los oprimidos, un tema que también se encuentra en el libro de las parábolas. El nacimiento de Noé es una parte que aparece en fragmentos de Qumran, separados del texto anterior por una línea en blanco, por lo que parece un apéndice. Habla del diluvio y de Noé, que nació ya con la apariencia de un ángel. El apéndice final del libro de Enoc no se encontró en Qumran, y se considera obra del editor final. Destacó la generación de la luz en oposición a los pecadores destinados a la oscuridad. ¿Por qué se ocultó el libro? Muchos padres de la iglesia primitiva como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneus y Aorus, que escribieron alrededor de 200 dintes de Cristo, afirmó que el libro de Enoc fue rechazado porque contenía profecías sobre Jesús que no podían confirmarse debidamente. Fue excluido de los cánones formales del Tanaj, la Septuaginta y el Duto Canan. La principal razón del rechazo del libro de Enoc por los judíos fue que contenía enseñanzas inconsistentes de la Torá, que es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, por definición, simplemente significa las leyes y enseñanzas del judaísmo. El libro de Enoc fue ampliamente conocido en el siglo IV d. Cristo por los primeros cristianos, hasta que las autoridades de la iglesia lo prohibieron y prácticamente desapareció debido a sus enseñanzas y doctrinas irregulares. Fue excluido del canon bíblico. Si este capítulo perdido te dejó más preguntas que respuestas, no te preocupes, apenas estamos comenzando. Haz clic en este video para descubrir más misterios ocultos que la historia no quiere que sepas. Y si te apasiona desenterrar la verdad, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de los secretos más impactantes del pasado. Nos vemos en el próximo.